Buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, hoy toca hablar de un nuevo capítulo de The Last Dance, de los dos últimos episodios concretamente. Pero hay que hablar sobre todo del tema liderazgo, de la manera que tenía Michael Jordan de llevar y de comunicarse con sus compañeros. Para muchos excesivamente duro, para otros necesario. Hoy vamos a hablar de eso. Sé que os debo un vídeo sobre Derrick Rose, esos Bulls del 2011, 2012, incluso 2010 y las declaraciones de Tom Thibodeau, donde llegó a asegurar que esos Bulls, en el caso de que no se hubiera lesionado Derrick Rose, hubieran ganado un anillo. Esto lo haré mañana, pasado o en los próximos días, pero hoy quiero hablar de este tema en concreto, del tema del líder, del liderazgo y de lo que supone ser un jugador franquicia de un equipo en la NBA, que posiblemente es un papel que a priori tú lo ves y dices es muy bonito, pinta muy bien, pero muchas veces, en muchas ocasiones, llevar este papel en la espalda supone tener el papel del villano, del malo de la película, como es el caso de Michael Jordan. A lo largo de estos dos últimos episodios de The Last Dance se ha visto que, bueno, pues muchos compañeros tenían miedo a Michael Jordan por esa manera de liderar, ¿no? Al final el liderazgo que ejercía Michael Jordan era bajo el miedo, entender lo que quiero decir, cuando, bueno, pues al final desafiaba a sus compañeros, los presionaba muchísimo, en muchas ocasiones llegó incluso a las manos con ciertos jugadores, como por ejemplo es el caso de Will Perdue, Steve Kerr, que es, bueno, pues al final un hecho que se narra en el propio documental. Bill Cartwright también tuvo sus más y sus menos, no llegó a las manos, pero sí que es verdad que tuvo sus más y sus menos. Si os queréis informar acerca de esto, pues bueno, os metéis en mis vídeos y hay un capítulo especialmente de estos episodios sobre Michael Jordan y sus compañeros de equipo. Pero sí que es verdad que yo considero que esta manera de liderar a lo mejor no es la más bonita, pero es de las más productivas, y esto lo digo porque se ha visto tanto en Kobe Bryant como con Michael Jordan. Kobe Bryant ha sido un jugador que, bueno, pues en los últimos meses se ha estado publicando numerosas entrevistas, y en una de ellas, bueno, pues estuvo hablando Kobe acerca de las finales que perdieron los Lakers en 2008 contra Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo, etcétera, contra los Boston Celtics, y también, bueno, pues hizo una breve comparación en la manera que tuvo de liderar al equipo en ese mismo año, en 2008, y luego en los años posteriores, en 2009 y 2010. Y Kobe dice que en 2008, bueno, pues al final adoptó una postura más a los Scottie Pippen, ¿no? Ya sabéis que en el documental se pinta a Scottie Pippen y su liderazgo como ese jugador que cuando están mal las cosas te anima, no te presiona tanto como Michael Jordan, te da esa palmadita en la espalda que muchas veces se necesita. Es un jugador más comprensivo, ¿no? Más de apoyo. Michael Jordan era más de agitar, presionarte y llevarte prácticamente al extremo, ¿no? Scottie Pippen es un jugador pues más relajado desde ese punto de vista. Y Kobe Bryant relata que en 2008 pues era un jugador más de ese estilo, ¿no? Más comprensivo, más bonachón, y que realmente fue una de las razones por la que los Lakers perdieron ese anillo del 2008, y a partir de ese momento, en 2009 y 2010, empieza a ser un líder mucho más duro, mucho más expresivo, mucho más desafiante, mucho más en la posición de Michael Jordan, ¿no? Hay escenas, por ejemplo, cuando entrena con Sasha Vujacic, que empieza a meterle codazos en el pecho, etcétera, etcétera, y los Lakers ganan dos anillos seguidos, en 2009 y 2010. Entonces, yo soy partidario de esta manera de liderar dura, expresiva y prácticamente villana, como se pone en el documental de Michael Jordan y Kobe Bryant. Sí, realmente sí. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones yo pienso que los Chicago Bulls son los Chicago Bulls, y el carácter que tenía este equipo es en parte gracias a Michael Jordan. En muchos equipos de la NBA, cuando hay un líder, puedes tener el típico líder, pues bueno, comprensivo, como es el caso de Scottie Pippen, o el líder villano, como digo, que es el caso de Michael Jordan o Kobe Bryant. Pero sí que yo soy partidario en muchos momentos que un equipo debe tener un jugador agitador, es decir, que te agite el vestuario y que lleve a sus compañeros al extremo, porque al final los jugadores son como árboles que tienen frutos. Si no los agitas, no caen esos frutos al suelo, no los recoges, y tienes que tener ese jugador que te zarandea a los jugadores y que los lleve a un nivel superior que posiblemente no hubieran alcanzado si no hubieran jugado con ese miembro del equipo. Y es lo que pasa con los jugadores de los Chicago Bulls, con Steve Kerr, con Will Perdue, con Bill Cartwright, Horace Grant, el propio Scottie Pippen, etcétera, etcétera. Son jugadores que son muy buenos, pero creo que fueron mejores jugando al lado de Michael Jordan, porque Michael Jordan fue ese jugador que los llevó a un nivel superior, que los agitó de tal manera y los presionó
que les convirtió en mejores jugadores. Estoy plenamente convencido. Yo os confieso, por ejemplo, que durante los capítulos de ayer, los dos últimos capítulos de The Last Dance, yo ayer me llegué a emocionar por las declaraciones de Michael Jordan. Hay momentos en los que Michael Jordan se le pregunta por su manera de liderar, bueno, pues qué opinaba sobre ese papel de villano que tenía a la hora de presionar a sus compañeros, etc. Y hay un momento en el que Michael Jordan habla del juego y expresa a la perfección lo que suponía jugar con él y lo que quería él extraer de sus compañeros. Y realmente hay ciertos momentos en los que él termina emocionado, ¿no? Hay una frase que termina con "y punto", y se va porque acaba emocionado al borde de la lágrima, que a mí me llegó a tocar, vamos, la patada, pero totalmente. Hay declaraciones como por ejemplo esta, que como digo, expresan a la perfección lo que suponía jugar con Michael Jordan en el mismo equipo. Mi mentalidad era salir y ganar a cualquier precio. Si no quieres vivir esa mentalidad regimentada, entonces no necesitas estar a mi lado, porque te voy a ridiculizar hasta que estés al mismo nivel que yo, y si no sigues el mismo nivel, entonces será un infierno para ti. Ganar tiene un precio y el liderazgo tiene un precio, así que atraje a las personas cuando no querían ser arrastradas, desafía a las personas cuando no querían que las desafiaran. Ellos no soportaron todas las cosas que yo soporté. Y aquí justamente cuando dice esta misma frase es inevitable que tú estés viendo el documental y no te vengan imágenes sobre esas series entre Chicago Bulls y Detroit Pistons, esas Jordan Rules, y ya no solo los Detroit Pistons, sino el juego duro que aplicaban muchas franquicias de la NBA sobre Michael Jordan para intentar pararle. Y es muy curioso porque en el mismo episodio de The Last Dance, no sé si es concretamente el séptimo o el octavo, se puede hacer una breve comparación en las dos maneras de liderar, ¿no? En la posición más de villano y en la posición más de el chico bueno, el comprensivo, el de la palmadita de la espalda, etcétera, etcétera, con Scottie Pippen y con Michael Jordan, ¿no? En ese breve episodio en donde Michael Jordan se retira en el 93 y en el 94 hasta finales del 95, finales de temporada me refiero, no vuelve Michael Jordan, en ese breve periodo de tiempo, Scottie Pippen se erige como el jugador franquicia, el líder del vestuario de los Chicago Bulls tras la salida de Michael Jordan. Y Scottie Pippen, como digo, pues toma ese papel del líder, pero del líder comprensivo, no del líder villano, expresivo, agitador de vestuario. Y al final los propios jugadores lo dicen, Steve Kerr lo llega a decir, que al final es un jugador mucho más comprensivo, un jugador más de equipo. Pero para mí esto tiene una serie de matices, y es que yo considero que el documental de The Last Dance, no sé a vosotros, pero yo creo que sirve para o reforzar las ideas que uno tenía sobre este equipo y a nivel individual con respecto a jugadores sueltos, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, Horace Grant, el propio Michael Jordan, etcétera, etcétera, o para cambiar esas ideas anteriores que, bueno, pues al final te demuestra el documental que tú estabas confundido. Y en muchos aspectos el documental a mí me refuerza las ideas que yo tenía. Y una de las ideas que yo dije, y muchos me criticaron, fue que Scottie Pippen como líder de los Chicago Bulls dejó mucho que desear. Y sigo diciendo eso, porque el documental me reafirma en esta idea. Simplemente porque yo en ningún momento dije que Scottie Pippen fuese un mal jugador, ni que como líder de los Chicago Bulls fuese un pésimo jugador. A nivel estadístico y como jugador al final, Scottie Pippen es innegable. Es uno de los mejores de la historia y para mí seguirá siendo y sigue siendo el mejor escudero de la historia, el mejor segunda espada que ha habido en la NBA hasta el día de hoy. Pero como líder deja que desear, porque ser el líder no significa el meter 20-30 puntos por partido y ya está, me lavo las manos. No, esto lo hemos visto por ejemplo en casos como el de Kyrie Irving. Kyrie Irving dentro de la pista era el líder de los Boston Celtics, sí, prácticamente casi cada noche, a lo mejor alguna esporádica había un asterisco, pero casi todas las noches en Boston Celtics Kyrie Irving en pista era el mejor de los suyos, era el líder de los Boston Celtics. Pero fuera de la pista, ¿qué pasa, no? Muchas veces cuando eres el líder de un equipo en la NBA o de cualquier otro deporte, muchas veces ser el líder supone tomar ciertos papeles que a nivel personal pueden que no guste, pero que son los necesarios. A Michael Jordan yo estoy seguro que no le gusta que se le recuerde como el villano en el vestuario de aquellos Bulls, pero era el papel que tomó como líder porque era necesario, o él personalmente veía que era lo necesario para llevar a los Bulls a esos 6 anillos, sí, y lo tomó pese a que no le gustara.
también. Y esta es una de las razones por las que yo dije en su momento, y sigo diciendo porque el documental me reafirma la idea, que Scottie Pippen como líder de los Chicago Bulls no estuvo a la altura y demostró que no estuvo a la altura por episodios como por ejemplo el que se puede ver en el documental frente a los New York Knicks en playoffs. Phil Jackson, creo que es en el sexto partido frente a los Knicks de Patrick Ewing, John Starks, etc. Phil Jackson diseña la jugada ganadora con la canasta de Toni Kukoc. Elige a Toni Kukoc como el tirador porque al final era una jugada que, al final en el documental lo podéis ver, es una jugada que, bueno, pues ejercieron a lo largo de toda la temporada regular, les funcionó y bueno, Phil Jackson eligió a Toni Kukoc como el hombre responsable de anotar esa canasta y eligió a Scottie Pippen como el hombre que tenía que dar ese pase a Toni Kukoc. Scottie Pippen no le gustó para nada la idea y decidió no salir, simplemente porque no le gustó la jugada que había diseñado Phil Jackson, porque él consideraba que, bueno, pues por la posición que tenía en el equipo, por ser el jugador, bueno, pues la primera espada y el jugador más intimidante que tenían en aquel momento los Chicago Bulls, él tenía que ser el que lanzara y anotara finalmente la canasta ganadora y no Toni Kukoc. Scottie Pippen en aquel momento fue egoísta, pensó en él mismo, dejó a un lado a sus compañeros, dejó a un lado a los Chicago Bulls y mira que Scottie Pippen me encanta, pero es así, no estuvo a la altura como líder y como digo, al final la posición del líder, de ser el jugador franquicia, muchas veces supone el ejercer un papel que posiblemente pues no sea el que más luce, no sea el más bonito o el que más a nivel personal guste, pero es el necesario y Scottie Pippen como líder debería, bueno, pues haber tragado el orgullo que tenía en aquel momento y haber lanzado el pase a Toni Kukoc, porque al final estás jugando para un equipo, no estás jugando para ti mismo. Michael Jordan lo dice, yo quería ganar anillos, pero yo también quería que ellos, mis compañeros, ganaran los anillos, ¿no? Y eso es ser un líder, pensar en ti mismo, pero también en los demás. Y realmente con Scottie Pippen a mí lo que me está pasando es que en cuanto a jugador, vamos, yo no le pongo ninguna pega, me parece espectacular, sigo con la idea de que es el mejor escudero que han visto mis ojos y que ha visto la NBA a lo largo de la historia, pero en cuanto a la manera de ser, sí que la verdad me está decepcionando un poco porque estoy viendo que es el típico jugador que cuando no ve una cosa que le gusta se lo lleva a lo personal y se lo toma como un insulto, ¿no? Como el tema del dinero, como el tema, por ejemplo, pues esto mismo, ¿no? De el dar el pase a Toni Kukoc, se lo toma como un insulto desde yo tengo una posición en el equipo, me tienen que respetar y tienen que hacer las cosas como a mí me gustan, etcétera, etcétera. Entonces, por estas cosas, yo digo que Scottie Pippen no estuvo a la altura, porque realmente en ese tipo de cosas es donde más se demuestra quién es un líder en el vestuario, quién es un líder tanto dentro como fuera de la pista. Y fijaos cómo muchos exjugadores de Chicago Bulls, compañeros de Michael Jordan en aquel momento, lo recuerdan y recuerdan el liderazgo de Michael Jordan. La gente le tenía miedo, dijo Jack Buckler sobre Jordan. Éramos sus compañeros de equipo y le teníamos miedo, y había miedo, el factor miedo de Michael Jordan era muy pesado. No nos equivoquemos, era un imbécil. Declaraciones de Will Perdue, era un imbécil, cruzó la línea varias veces, pero a medida que pasa el tiempo piensas en lo que realmente estaba tratando de lograr y piensas, sí, era un compañero de equipo. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme si vosotros sois más partidarios de una posición más comprensiva o si sois partidarios como yo de la manera de liderar que tenía en aquel momento Michael Jordan, y que también yo creo que fruto de esa influencia que tuvo a lo largo de su carrera Michael Jordan, Kobe Bryant, ¿no? ¿Sois partidarios del liderazgo del miedo, ¿vale? Del miedo, Michael Jordan, Kobe, o del liderazgo comprensivo, ¿no? Del liderazgo palmadita en la espalda, Scottie Pippen? Ponérmelo en los comentarios y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.